Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. No sé si todos me conocen, creería que sí, pero mi nombre es Adriana López Garrido, soy veterinaria, especialista y magíster en medicina deportiva equina. Hace varios años que vengo trabajando con equinos en lo que es clínica e imágenes. Me han tocado varios casos de oftalmología, no solamente en equinos, sino también en bovinos, que voy a dar voy a mostrar muy pocos casos en bovinos también, porque tengo justo mis alumnos, algunos de clínica de grandes. Y bueno, por supuesto también en pequeños, pues no solamente hago clínica equina, sino también de canino y felino. Así que bueno, vamos a empezar con una introducción, como un recordatorio anatómico, y después vamos a ir por partes, y vamos a ver en cada parte qué se puede llegar a encontrar. Si voy muy rápido, me frenan. Dentro de lo que es la anatomía del ojo, si ustedes recuerdan, el equino tiene la órbita que es totalmente cerrada, no como nosotros. ¿Tá? Tenemos el hueso frontal, el hueso lagrimal, el hueso cigomático, el temporal, esfenoides, palatino y maxilar que están por dentro. Acá lo vemos por dorsal, donde se ve bien el frontal, que es bastante grande en el equino, muy común de lugar de fracturas. ¿Ah? Acá vamos a tener el lagrimal, cigomático, que está por abajo, y después, bueno, esfenoides, temporal y demás. Si se acuerdan, la anatomía del ojo se va a ir dividiendo en 3 capas, las vamos a ir viendo por parte, pero en general teníamos la córnea, la esclerótica, teníamos la parte donde se introduce el nervio óptico, que es muy importante, también es lugar de lesiones, lo que era la retina, ¿se acuerdan? Bueno, por supuesto el iris, la pupila y demás. Ya vamos a ir parte por parte. El lente, que es muy importante, cristalino. La retina, también muy importante, que vamos a ver la diferencia del caballo con el resto de las especies, con su tapetum. Y por supuesto los músculos, que también los vamos a nombrar, que todos tienen su función, como ya sabemos, y van a actuar en los estrabismos, por ejemplo. Párpado y demás. Entonces, vamos con lo que es la anatomía ocular. Rápidamente, tenemos los órganos accesorios, los párpados, conjuntiva palpebral y vulvar. Tercer párpado, que es muy común en la mayoría de los animales, y nos sirve muchísimo para proteger ese ojo. Aparato lagrimal con sus glándulas, músculos vulvares, que tenemos los rectos, los oblicuos y el retractor, la periórbita y la fascia orbital. Después tenemos una túnica fibrosa, una túnica vascular y una túnica nerviosa. La túnica fibrosa es la parte más externa del ojo, donde tenemos la esclerótica y la córnea. La túnica vascular, donde tenemos la coroides, el cuerpo ciliar, que produce el humor acuoso, y el iris y la pupila con el corpora nigricans o nigrans, que en el caballo es muy importante y se ve, y no hay que confundirlo con otras patologías. Y la túnica nerviosa, donde está la retina, que tiene la papila óptica con el nervio óptico, arterias y venas. Entonces tenemos las 3 partes del ojo. Después tenemos las cámaras, que tenemos una cámara anterior y una cámara posterior con el humor acuoso, y una cámara vítrea con el cuerpo vítreo. Y después dentro lo que son los medios refringentes del ojo, va a ser el cristalino y el cuerpo vítreo, que tiene el humor vítreo. Como para que más o menos vayamos refrescando cómo era el ojo. Tiene vasos y nervios, por supuesto. Tenemos la arteria maxilar y la vena maxilar, el nervio óptico, el nervio facial, que nos da la inervación motora, y el nervio trigémino, que da la inervación sensitiva. El nervio maxilar tiene rama cigomática, que es la más importante de todas, la infraorbitaria, la tirigopalatina. Y dentro de lo que es el nervio oftálmico, tenemos rama supraorbitario y el frontal lagrimal y nasociliar, que después lo vamos a poder utilizar para realizar anestesias locales. Acá podemos observar un dibujo de lo que es el tapetum del caballo, o tapetum lucium, donde tenemos, nosotros esto lo vamos a ver con el oftalmoscopio, por supuesto, no a simple vista. Tenemos la arteria nasal superior, la arteria temporal, el tapetum en sí, distintas ramas, el nervio óptico y demás. Yo acá les puse fondos tapetales normales, se me fue la S. Fíjense, así se ven los fondos tapetales de un caballo normal.
Al tener los ojos a los costados, el caballo tiene una parte ciega de la nariz hacia adelante y en el anca hacia atrás. Entonces, siempre cuando nosotros nos acercamos a un caballo tenemos que hablarle, hacer algún ruido, algo, porque hay lugares donde el caballo tiene parte ciega. Es como cuando uno va manejando en el auto, tiene parte ciega. Bueno, el caballo igual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Dentro de lo que es el examen oftalmológico, tenemos que tener un equipamiento como para todo. No es muy complejo, pero siempre una fuente de luz, una lámpara de hendidura, una lupa de magnificación, aunque sea una linterna buena de punto, oftalmoscopio directo, no son caros, tiras para test de Schirmer, que las podemos hacer nosotros, les habrán enseñado en semiología, tinción de fluoresceína y rosa de bengala. Antes nos las daban gratis, ahora nos las cobran, pero bueno, son bastante baratas y muy usadas. Yo la de fluoresceína la uso un montón. Hisopos para cultivo, espátulas, portaobjetos, pinzas de sujeción, catéteres urinarios para hacer una cateterización nasolagrimal, por lo general cuando sospechamos de que está obliterado el canal, lavajes oculares estériles, y como drogas podemos usar para anestesia tópica la proparacaína, la tropicamida como midriático, la silacina, butorfanol y sedantes, obviamente, es para que el caballo nos deje evaluarlo, y la mepivacaína como bloqueo local de los nervios. Acá tenemos una foto, por ejemplo, de cómo se realiza el test de Schirmer. Hay caballos que hay que tener mucho cuidado para manejarles la cabeza, porque no les gusta que le toquen la cabeza, ni los ojos, ni las orejas, ni la nariz, ni la boca, entonces hay que tener mucho cuidado con los cabezazos, se lo digo por experiencia personal, un cabezazo lindo que me dieron una vez. Así que bueno, podemos bajar el párpado inferior y poner para medir el test de Schirmer, que ya vamos a ver cuáles son las medidas normales. Y si no, los oftalmoscopios, que podemos tener un panóptico o un oftalmoscopio común. Dentro de lo que es un examen oftalmológico, en todo, como cualquier examen, tenemos que hacer reseña de anamnesis, examen físico con buena luz, un lugar tranquilo, que el caballo esté en un lugar que conozca y con gente que conozca, y también un lugar donde podamos tener oscuridad, para ser parte de las pruebas. ¿Qué podemos evaluar a la luz con buena luz, ya sea de noche o de día? La simetría facial, orbital y palpebral, sobre todo si ha habido algún trauma o alguna alteración neurológica. Observar si hay descargas oculares y qué tipo de descarga es, si es transparente, si hay sangre, si hay pus, y si hay blefarospasmo, si hay molestia, si hay dolor, si hay mucho lagrimeo. Examinamos los nervios craneales del 2 al 7 por lo general. Vamos a explorar después la capacidad visual. Primero, siempre sin tocar. Después hacemos una prueba de ambulación simple, lo hacemos caminar al caballo por un lugar que conozca, y después con obstáculos para determinar el campo visual, y después recién ahí, si sospechamos algo más neurológico, hacemos con los ojos tapados. Pero para la parte de vista son las 4 pruebas de capacidad visual. Vamos a determinar el reflejo pupilar, el reflejo de amenaza, la posición y la movilidad de ese globo ocular, la sensibilidad de las estructuras oculares y anexos y la posición o función de los párpados. Recuerden que los caballos tienen las pestañas esas largas que tienen, que son como las de los gatos, ellos tienen sensibilidad en esas pestañas. Entonces ustedes cuando hacen la respuesta de amenaza, que ya vamos a ver un video, siempre tienen que tener cuidado de no tocar esos pelos, porque son pelos sensibles, táctiles, que si ustedes lo tocan me va a dar un reflejo negativo o un falso positivo. El test de Schirmer, la producción de lágrimas en los equinos normales de 20 milímetros en 30 segundos. Y la tonometría ocular digital se hace con el tonómetro de aplanamiento, ya vamos a ver una foto, que se hace una presión ocular de 15 a 30 milímetros de mercurio. Y vamos a observar los reflejos fotomotores. Acá tienen la foto de un tonopen, que es un tonómetro de aplanamiento, pero hay otros que no son tan específicos. Hay algunos mucho más simples, pero este tonómetro está bueno porque es digital, al caballo por lo general no le molesta mucho y nos da una lectura. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un test de Schirmer. Hay que tener cuidado que no se nos rompa la tirita porque queda una parte adentro, pero es fácil sacar. Bien, dentro de la oftalmoscopía vamos a examinar el segmento posterior, lo que es nervios ópticos, vasos retinianos, fondo tapetal y no tapetal, con midriasis utilizando la tropicamida.
Ustedes vieron que el oftalmoscopio tiene distintas dioptrías. Para ver lo que es párpado, tercer párpado, conjuntivo y córnea, usamos la dioptría en 20, cámara anterior, iris y pupila en 15, todo en positivo, cristalino entre 2 y 10, cámara vítrea 8 y 2, retina, coroides, esclera y papila óptica en 0. Y después pasamos a las negativas, que son por lo general las que están los números en rojo, que nos va a permitir ver depresiones donde sobrepasen la retina, como cercolobomas, que ya vamos a ver lo que es, o aberraciones visuales. Pero las que más usamos son las de número positivo del 20 al 0. También examinamos lo que es la conjuntiva, tercer párpado, córnea, cámara anterior, iris, pupila, cristalino. Tenemos que observar todo el ojo en sí. Si hay claridad o hay transparencia de esa córnea, si hay humor acuoso, cristalino, cómo es el cuerpo vítreo, todo con el oftalmoscopio. Vemos cómo está posicionado y el tamaño de ese cristalino, que se utiliza mucho la ecografía para eso. Vemos la forma y la movilidad de esa pupila, el aspecto de los cuerpos negros o corpules nigricans, como les decía, que se ven muy bien en los caballos, y si hay irregularidades, si hay vascularización en zonas donde no tiene que haber vascularización, o si hay pigmentación. Dentro de lo que son las tinciones, tenemos tinción de fluoresceína para ver la permeabilidad del conducto nasolagrimal y ver si hay alguna úlcera corneal. La de rosa bengala nos sirve para ver si hay úlceras fúngicas. Podemos hacer ecografía y se hace ecografía muy fácil. Se puede hacer radiografía también, sobre todo si sospechamos alguna fractura, sobre todo. Y si hacemos anestesia, se hace tópica con el bloqueo del nervio aurículo-palpebral y frontal con lidocaína, silacina y proparacaína. Podemos tomar muestras para cultivo bacteriano fúngico, hacer citologías, raspajes, paracentesis de la cámara anterior, ya vamos a ver fotos. Acá yo les puse esta foto que está muy buena, que se fijan, lo que está en azul me bloquea todo lo que es el nervio frontal, lo que está en rojo, el lagrimal, lo que está en amarillo, el cigomático, y lo que está en verde, el infratroclear, que depende de dónde localicemos la aguja, es lo que vamos a bloquear según lo que queramos hacer, por supuesto. Acá tenemos otra foto que está buena, tanto en la parte de anatomía ósea como en el caballo en sí. ¿Cuáles serían los puntos a localizar? Si yo quiero, por ejemplo, en azul, vamos a caudar la rama posterior de la mandíbula, en rojo, dorsal al punto más alto del arco cigomático, y si no en negro, vemos caudal al arco cigomático en el proceso del hueso frontal. Esas son las 3 zonas que yo puedo anestesiar para poder trabajar en el ojo del caballo bloqueando el nervio aurículo palpebral. Bien, acá tenemos 2 formas de toma de muestra, con hisopo, ¿no? Acá por supuesto está anestesiado, está abriendo los párpados y con el caballo tranquilizado, por supuesto, o anestesiado totalmente, depende. Están tomando una muestra con hisopo para cultivo o con la parte de atrás, fíjense, del bisturí, de la hoja de bisturí, para hacer un raspaje de córnea. Obviamente siempre teniendo muchísimo cuidado. Bien. Dentro de lo que son las patologías oculares, tenemos las urgencias, que es lo que más podemos ver, las urgencias oftálmicas, como ser laceraciones corneales y de párpado, es muy común de ver, úlceras de córnea o abscesos en el estroma, uveitis, glaucoma, que ya vamos a ver qué es, contusiones en la cabeza con pérdida de visión, muy común. Los otros días justo me tocó un caballo que me llamaron. El caballo había estado, no bajaba del campo, cuando baja totalmente ciego, con pérdida de visión bilateral, y había sido por una contusión. Cegueras agudas, trastornos de la visión y otras lesiones oculares traumáticas, obviamente son todas de atención inmediata y se puede usar medicación tópica por lavado transpalpebral. ¿Me escuchan? ¿Vamos bien hasta ahora? Porque yo no los... Perfecto, ¿ven las imágenes? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá tenemos, fíjense, un caballo que ha tenido un trauma y se le ha vaciado el ojo directamente. Si pueden ver. Las urgencias de lo que es el globo ocular es la exoftalmia, muy común vista en los perros, por ejemplo, alguna vez lo habrán visto, aunque sea en fotos o videos, bueno, en los caballos también sucede, siempre es una urgencia.
¿Qué vamos a ver? Protrusión de la órbita, va a tener fiebre, dolor, eritema, inflamación y va a tener secreción purulenta si ya lleva un tiempo. Las causas pueden ser inflamación de la órbita por algún cuerpo extraño. Acuérdense que los caballos se asustan y salen galopando, se golpean con cualquier cosa, o a veces también con el viento, según lo que coman y demás. Pueden tener cuerpos extraños, pueden tener la raíz dental, sobre todo de lo que es el tercer cuarto premolar, infección de los senos, heridas penetrantes, miositis. Pueden tener glaucoma o por neoplasias que también produzcan exoftalmia. ¿Cómo le diagnosticamos? El examen general y ocular, test de Schirmer y radiografía, ecografía o anestesias. Tratamiento inmediato, hacemos lavaje trampalpebral, que ya vamos a ver cómo se hace, lubricamos, evitamos la automutilación, muchas veces se hace la tarsorrafia temporal, que es suturar los párpados para cuidar ese ojito. Acá tenemos, por ejemplo, un exoftalmo. Fíjense la diferencia entre un ojo normal y un ojo alterado. Fíjense el exoftalmo que tiene ese animal y después, bueno, hay que ver cuál es la causa. Puede ser bilateral o unilateral, depende qué es lo que esté pasando. Acá tenemos, por ejemplo, un exoftalmo con un entropión. ¿Se acuerdan lo que era el entropión? La reversión del párpado que empieza a afectar los cilios sobre la córnea y terminan con úlceras y demás. Van a ver el caballo que está todo el tiempo molesto, lagrimeando, rascándose, lastimándose. Yeguas pueden hasta no entrar en celo o perder preñeces, así de grave. Son estas molestias oculares. Bien, en cuanto a los párpados, tenemos enfermedades congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas podemos tener el entropión, como vimos recién, que es un enrollamiento del párpado hacia adentro, muy común en potros, se corrige solo a veces, otras veces los tenemos que corregir con cirugías. Y la causa de ese entropión puede ser por microoftalmo, enoftalmia, cuerpos extraños, úlceras de córnea, cicatrizales o congénitas. Los signos, obviamente el caballo va a estar con irritación ocular, epífora, blefarospasmo, fotofobia y úlcera corneal. Por eso les digo que estos signos, cuando ya lleva mucho tiempo, pueden hasta alterar el comportamiento del animal y hasta gestaciones y demás. ¿Cuál es el diagnóstico? Los signos clínicos y examinar bien los párpados. Tratamiento con cirugía, se vierten los párpados, se usan ungüentos o se hace la cirugía como en los perros. En caso grave, directamente se elige la cirugía. Pero la tiene que hacer alguien que sepa, porque si ustedes la hacen mal, queda peor que antes. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuáles son las otras patologías que podemos encontrar en párpados? Los colobomas, las agenesias o los dermoides. Acá, por ejemplo, tienen fotos de quistes dermoides, que en el bovino también se ve, bastante común. Yo he visto varios en bovinos. Ya vamos a ver colobomas más adelante también, tengo fotos. Las adquiridas, por supuesto, una de las más comunes, las patologías adquiridas de los párpados son los traumas, porque se pegan con cualquier cosa a los caballos o se laceran. Están asociados también a laceraciones que van junto con la córnea, uveitis anterior, daño en el sistema lagrimal. Entonces, cuando ustedes ven un daño en el párpado, siempre tienen que examinar todo el ojo. Contusiones, que me lleva a un blefaroedema y una hemorragia. Hay que administrar antiinflamatorios en forma sistémica y tópica, como podemos usar melaleunia flunixin, compresas frías y tibias. Acá tenemos, por ejemplo, la fractura del anillo orbitario, dorsomedial y del hueso frontal por un trauma. Este caballo no es un caso mío, pero este sí. Este es un caballo que le pegaron un piedrazo. Supuestamente me contaba el dueño, entonces tenía, fíjense, el daño en el párpado y el ojo, que también la córnea se había afectado. Por suerte pasó bastante rápido y fue simple, porque si esa piedra le hubiese tocado un poco más adentro, peligroso. Otros tipos de traumatismo, fíjense, este está con fluoresceína, por eso se ve verde. Acá están suturando, se hace con suturas absorbibles. Bien. Laceraciones palpebrales muy comunes, hay que preservar el tejido vital para evitar deformaciones de esos párpados. Acuérdense que después se va a cicatrizar y se puede achicar y podemos nosotros estar generando una patología. Hacemos tratamiento médico, antiinflamatorios sistémicos, flunixin, fenilbutazona,
No podemos usar corticoides, sobre todo si sospechamos alguna úlcera. Antibióticos sistémicos. Siempre cuando tengan una herida en un caballo, pongan la vacuna antitetánica, cualquier herida que sea. Reparar lavando con solución fisiológica o yodopovidona diluido. Obviamente la yodopovidona no puede entrar en la córnea, no puede entrar en el ojo. Es solamente para la parte del párpado. Desbridar lo menos posible, cerramos la herida en 2 estratos y desinfectamos cada 12 a 24 horas, dentro de lo que podamos. Acá tenemos otras laceraciones de párpado, fíjense, esta es mucho más grande. También acá han hecho fluoresceína, por eso se ve verde, y acá está suturado. Se inflama muchísimo, pero ahí lo vamos manejando después con gotas, ungüentos y demás. Esta es una yegua de 28 años que tenía protrusión del tercer párpado porque tenía un poco de microoftalmia y se ve, obviamente, como en la gente, la vejez con las arrugas en los párpados. Aparte de que puede o no tener canas. Bien, otras patologías de párpados, podemos tener edemas, blefaritis agudas por reacciones alérgicas, plantas tóxicas, picaduras, donde vamos a ver una inflamación, edema de los párpados, blefarospasmo, epífora, queratitis, alopecia, escoriaciones, depilación, depende de la gravedad que tenga. El tratamiento es sintomático, compresas frías, lubricantes y tratar las úlceras si lo hubiese. Si hay cilias anómalas, que se llama triquiasis, va a producir epífora, irritación, blefarospasmo y úlcera, y esas hay que sacarlas directamente. Y lesión en el nervio facial, el caballo directamente no puede cerrar los párpados, crea una queratitis y úlceras, y se trata con una tarsorrafia temporal. Acá tenemos, por ejemplo, un equino con parálisis del nervio facial, no sé si se acuerdan, el famoso síndrome de Horner, que también provocaba. Este es un catéter, ¿por qué? Porque la medicación ocular por lo general se da cada 4 o 8 horas y no puedes estarle abriendo el ojo del caballo cada 4 o 8 horas, entonces se pone un catéter de la baja subpalpebral y directamente por esa sonda se inyecta cada 4, 6, 2 horas, depende de la medicación que yo le esté colocando. Es mucho más simple, salvo que obviamente el caballo no se puede rascar y nada, pues si no se lo saca al catéter. Abronema, todos lo conocemos, se da alrededor de los márgenes de los párpados, afectando párpado y conjuntiva, hace lesiones granulomatosas de aspecto gaseoso, más que nada en verano. Hay que diferenciarlo de las neoplasias, se trata con ivermectina y antiinflamatorios. La muerte de las larvas da irritación, así que hay que usar gotas oftálmicas y obviamente sin corticoides, y si quedan lesiones crónicas puede haber fibrosis y se trata con cirugía. Y como neoplasias de párpados, el más común es el sarcoide, el carcinoma de células escamosas. Vamos a ver fotos de eso. También puede haber melanomas, sobre todo en los tordillos, mastocitomas, linfosarcomas, papilomas y carcinoma de células basales. Acá tenemos, por ejemplo, carcinomas, un caballo blanco, fíjense que tiene la piel rosada. Acuérdense que los caballos blancos nacen blancos y mueren blancos, los tordillos nacen negros y mueren blancos. Y su piel es negra, en cambio los caballos blancos tienen piel rosada y es muy sensible, tienen mucha fotofobia, tienen que estar todo el tiempo colocándole cremas para el sol. Y acá, por ejemplo, los sarcoides, van a ver que tenemos distintas presentaciones de sarcoides, no sé si se acuerdan los que han sido alumnos míos, la clase de piel, tenemos distintas presentaciones y bueno, hay que ir diferenciando, haciendo citología y demás. Existe el sarcoide periocular, que es una tumefacción progresiva y lenta de una masa o masas cerca de los ojos, que pueden ser lisos o verrugosos, de lo que yo les decía. Puede haber invasión de la órbita u ósea, lo cual lo hace muy maligno. Puede aparecer a los 4 años en adelante. El diagnóstico diferencial es con abronema, carcinoma, papiloma virales y traumas. Papilomatosis viral es bastante común en los potrillos, es bastante simple de tratar. Ustedes lo empiezan a tratar y esto no se va ahí, en las papilomas sí. Se puede tratar con el sarcoide con criocirugía o quimioterapia con crisplatino. Los dos se están usando y andan bastante bien. Se puede hacer inmunoterapia intralesional con extracto de membrana de células microbianas, la BCG, del bacilo de Calmette-Guerin, cada 2 o 3 semanas y obviamente antiinflamatorios. Acá tenemos tipos de sarcoides, fíjense que pueden ser de distintas formas, distintos tipos, por eso les digo, hay que empezar a hacer pruebas para ver qué tipo de tumor es.
Acá tenemos cómo se infiltra con la BSG y las cirugías de los sarcoides. Queda bastante bien. El Pucho ha hecho varias. El doctor José Iranzo. Así que bueno, acá tenemos un caso de un caballo que presenta esta anomalía en el párpado. Se trata de una potranca de 2 años mestiza, cruzada de pura sangre española, que tiene una masa en la región orbital superior, involucrando el párpado superior. Creció constantemente en un periodo de 8 meses y no presentaba daño el globo ocular, y a la citología se vio que era un sarcoide. Bien, otra de las patologías más comunes en los párpados son los carcinomas de células escamosas. Es erosivo y ulcerativo. Se da principalmente en el canto medial. Invade el tejido periorbital, tercer párpado, y la parte ósea. En caballos poco común o sin pigmentos alrededor de los párpados, como vimos en la foto recién. Se ve una lesión ulcerativa alrededor de los párpados, se diagnostica por biopsia, se trata con extirpación quirúrgica y radioterapia, crioterapia, e inmunoterapia con BCG, igual que el sarcoide, o enucleación. Depende de la gravedad del caso, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de carcinomas, fíjense, novero, por ejemplo, caballos con piel blanca, como se puede ver. Y molestan bastante. Otro tipo de tumor, tenemos los linfosarcomas, fíjense, tenemos ya la nube en el ojo, la famosa nube, la molestia que genera, este es un caballito joven. Bien, aparte del párpado tenemos la conjuntiva y el tercer párpado. Dentro de las patologías tenemos las congénitas, como el dermoide conjuntival, que es un tumor congénito de piel y glándulas accesorias, pelos y folículos pilosos, que afecta la córnea y la conjuntiva y se extrae por cirugía, que se llama queratectomía superficial o conjuntivectomía. Conjuntivitis infecciosa, muy común, quien no tuvo alguna vez en su vida una conjuntivitis. Es rara, pero puede ser por herpesvirus, micoplasma, clamidia, moraxela, hongos o virus. En las vacas sí es muy común por moraxela. Después tenemos cuerpos extraños o traumas, irritaciones, lesiones conjuntivales, que se tratan eliminando la causa, si podemos, tratar el daño conjuntival, evitar la infección secundaria y lavados nasolagrimales. Quemosis grave por prolapso o exposición conjuntival por automutilación o decúbito prolongado, antiinflamatorios, lágrimas artificiales, tarsorrafia, hasta que pase el edema. Acá tenemos dentro lo que son los parásitos, la Telacia lacrimalis, en el saco conjuntival, da conjuntivitis crónicas, descarga sarcomucoide y nódulos. Se diagnostica porque se ve el parásito, si lo observan ahí, hay una úlcera bastante importante, larvas, bueno, hay que eliminar el parásito, hacer lavajes, administrar corticoides, controlar la mosca y fenbendazol por 5 días. También tenemos la bronhemosis cutánea, que da el granuloma o inflamación, prurito, epífora, genera gránulos gaseosos amarillos, por eso hay que diferenciarla de las neoplasias. Se trata con cirugía, criocirugía, corticoides, ivermectina y órganos fosforados y se controla la mosca. Y la Onchocerca cervicalis, que es una microfilaria que la transmite el mosquito, y culicoides, da una queratitis, conjuntivitis, uveitis recurrente, despigmentación de la conjuntiva vulvar. Se trata con antiinflamatorios, corticoides, Flunix, levamisol y ivermectina. Acá tenemos cómo se veía la Onchocerca, ¿se acuerdan que se veía como una cicatriz blanca? Y eso hay que diferenciarlo. Y también la protrusión del tercer párpado, que la podemos encontrar cuando se sufrían síndrome de Horner, por el tétano, dolores oculares o tumores, hace que el tercer párpado protruya. Acá tenemos, por ejemplo, hiperemia y quemosis de conjuntiva palpebral y vulvar por herpesvirus. Y acá, a la derecha, conjuntivitis por queratoconjuntivitis eosinofílica. Fíjense, eso que ven ahí son los cúrpulos nigricans, normal en el caballo, eso es normal. Y el famoso síndrome de Horner, que lo vieron los chicos de cuarto el cuatrimestre pasado cuando vimos en Medical los síntomas que provoca de apoptosis, miosis, en oftalmos, protrusión del tercer párpado y la sudoración del lado afectado. Bien, este fue un caso del Pucho que tenía esa masa en el tercer párpado y fue operado y quedó muy bien el caballín. No es nada difícil, nosotros operamos hace un tiempo atrás con la doctora Mili Ponce y Eduardo Isuti y quedó también muy bien el caballito. Y es bastante molesta las masas que salen del tercer párpado.
El caballo a veces hasta deja de comer, es todo un tema. Bien. Y las neoplasias que no faltan en ningún lado, como ser carcinoma de células escamosas, maligno invasivo, linfosarcomas, melanocitomas, mastocitomas y hemangios, y angiosarcomas. Todos hay que determinar cuál es, tratar de eliminarlo y después seguir con la terapia. Bien, el sistema nasolagrimal es muy importante en la mayoría de las especies, en el caballo es bastante importante. Las anormalidades que me va a producir es epífora, secundario un impedimento de ese drenaje de lágrimas, produce epífora serosa, mucoide, mucopurulenta. Hay que hacer un examen del sistema nasolagrimal haciendo la tinción de fluoresceína en el saco subconjuntival y a veces observar si se ve la abertura nasal. Tenemos que tener un lugar con buena luz y el caballo bastante tranquilo, que nos deje ver el ojo bien abierto. Se puede lavar el sistema nasolagrimal, que se hace en forma anterógrado o al revés. Anterógrado con proparacaína, usamos un catéter urinario, el mismo que usamos en los gatos, lavamos con solución fisiológica de 10 a 20 mililitros y también se puede hacer en forma retrógrada por la nariz hacia el conducto con un catéter urinario y también podemos hacer radiografías de contraste para ver dónde está la obstrucción. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, el test de Schirmer y la sonda nasogástrica, escúcheme, la sonda urinaria o del gato, que nosotros la podemos colocar, depende del tamaño de la sonda, del lagrimal hacia la nariz o de la nariz hacia el lagrimal, para poder desobstruir el conducto nasolagrimal o hacer contrastada. Las patologías congénitas puede ser atresia del conducto y del punto nasal, localización anormal de ese punto lagrimal palpebral y múltiples también aberturas nasales, que nosotros vemos la abertura nasal, pueden haber varias, entonces hay que pasar un catéter hasta donde está la atresia, si tuviéramos la primera patología que nombré, y hacer una incisión y usar antibióticos, hay que ver que no se cierre, no es nada fácil. Y adquiridas podemos tener la diacrocistitis, la obstrucción por algún cuerpo extraño, traumas, neoplasias, inflamaciones, y se hace un lavaje de ese sistema, cultivo, antibiograma y radiografía, y con o sin contraste, y controlar el edema y la inflamación. Bien. Pasando a la parte de párpados, empieza la parte de córnea. La córnea tiene una parte de epitelio, estroma, la membrana de Descemen y el endotelio. El endotelio no se regenera y va a provocar un edema corneal permanente. La córnea es transparente, avascular y está inervada por el trigémino. Puede sufrir una irritación crónica, lo cual va a producir una vascularización superficial, que son los vasitos cortitos, no sé si se acuerdan de esa parte, o una inflamación de la úvea anterior con una vascularización corneal profunda, que eran los vasos sanguíneos que se veían más grandes. No sé si han visto alguna vez alguna patología de córnea en algún animal, que buscábamos. Sí. Cortos, los vasos largos, bueno, eso vemos. Si hay irritación crónica de la córnea, la vascularización va a ser superficial. Si es de la úvea, va a ser profunda. Y después, ya cuando es más grave, vamos a tener pigmentación de esa córnea. Cuando lo normal era transparente, vascular, se va a perder eso. Claro, mi perro, por ejemplo, está pigmentada la córnea porque, bueno, ya lleva un proceso crónico. Exacto. Puede haber infiltración de células neoplásicas, enfermedades infecciosas o inflamatorias, también me alteran la córnea. Hay alteración de esa transparencia con depósitos de minerales, fosfolípidos y hasta cicatrices. Bien, ¿cuáles son las capas de la córnea? Como para hacer un recordatorio de exterior a interior, tenemos la capa de lágrimas, el epitelio corneal, la córnea estromal, la membrana de Descemen y el endotelio. Así se ve una córnea normal de un caballo, por ejemplo. La córnea se puede tratar eliminando siempre la causa de esa úlcera, por ejemplo. No hay que usar corticoides. Tópicos, obviamente, porque si no nos profundizan más la úlcera, eso ya lo saben. Y tenemos distintos tipos de úlceras. Las úlceras pueden estar no complicadas o complicadas. Si están no complicadas, controlamos el dolor y la inflamación, por lo general con gotas. Eliminamos o prevenimos la infección. También hay gotas que vienen con antibióticos. Evitamos las complicaciones secundarias, hace falta una tarsorrafia.
y cicatrizan en 2 a 6 días. Esas son las úlceras más comunes de ver, que son las más superficiales. Ahora, cuando está complicada es cuando no cicatrizan, cuando tiene infecciones secundarias, cuando está asociada a una fuente de irritación constante o reulceraciones, cuando hay componentes de colagenasa, vascularizaciones, cuando empeoran con el tratamiento. Cuando te dicen, no, doctora, le estoy poniendo estas gotas, por ejemplo, y tenían corticoides. Bueno, peor. Acá tienen fotos, por ejemplo, tinzones con fluoresceína o rosa de bengala, ¿se acuerdan que era para hongo? Distintos tipos de úlcera, tiñen bastante bien. Acá están los cúrpules nigricans, se ven bonitos. Acá tenemos opacidades de córnea, fíjense, diferentes opacidades de córnea, muy comúnmente vistas en los caballos que usan, gente que usa chicotes o cosas así, suelen provocar lesiones en la córnea y opacidades. Puede ser toda la córnea o puede ser solo una zona de la córnea. Fíjense que acá está hermosa la córnea, está transparente, se ve hasta quien está sacando la foto, y acá está la lesión. Bien, este fue un caballo, un caso mío, que fue por un trauma. Fíjense que se había hecho una opacidad circular localizada, que con el tiempo y el tratamiento se le fue. Después les voy a mostrar fotos de casos, de algunos que tenía. Córnea tenemos, para hacer la miosis podemos usar atropina al 1%. Hay que tener cuidado con la atropina, acuérdense que provoca patologías gastrointestinales en el equino, como cerilios. Hay que disminuir el dolor, porque de la uveitis anterior, que duele muchísimo. Evitar las sinequias posteriores, usar meglumine-flunixin, antibióticos tópicos de amplio espectro, neomicina, citracina, polimixina, en ungüentos. Y para pseudomonas se usa gentamicina tópica cada 2 a 4 horas, que ahí es donde yo les digo que conviene poner la sonda, porque si no, cada 2 a 4 horas no le pones una gota a un caballo. O cipro, polimixina beto, bramicina y demás. Los tratamientos del saco subconjuntival vienen cremas o se puede hacer en forma inyectable, tanto en equinos como en bovinos. Se usan las dos técnicas, en perros también se usa esto, no sé si lo han visto alguna vez. Es bastante bueno, pero hay que ver que el caballo te deje, no es nada fácil. Acá tenemos sobre el saco conjuntival, cómo se coloca. También podemos tener edema de córnea, o úlceras de córnea, que este está teñido con fluoresceína. Fíjense, se ve bien bonita la úlcera en la córnea y ahí se ve la pupila con el cúrpules nigricans. Y esta es un edema total de córnea, por lo general por golpes y demás. Acá tenemos abscesos, fíjense, del estroma corneal, como va cambiando. Fíjense, acá se ve la vascularización en el ojo. Esto era largo, o sea que teníamos una... A ver quién se acuerda. Aguda. Claro, que no eran tanto de córnea, sino también de la uvea profunda, cuando los vasos sanguíneos son bien largos. Cuando son cortitos es por la córnea sola, pero cuando ya es más profundo, los vasos sanguíneos son más largos. Bien, esta era una yegua mestiza, 25 años, con un trauma, tiene una opacidad en la córnea, también por un golpe, fíjense. Bastante viejita, fíjense cómo se ven las arrugas en los párpados. Bien, dentro de las enfermedades ulcerativas complicadas podemos tener cronicidad o recurrencia, que es lo que pasa a veces. Ustedes lo curan, van al tiempo y otra vez, y vuelve otra vez. Y puede haber riesgos de perforación cuando es tan crónico. Puede ser por infecciones secundarias, con edemas, queratitis intersticial, aumento de células inflamatorias en el estroma, vascularización corneal, descarga purulenta, uveitis anterior, necrosis y licuefacción del estroma. Ya requiere un tratamiento más frecuente, más prolongado, usar sistema de liberación de medicamentos, que era lo que yo les mostré, como el suprapleural o nasolagrimal, y combinación de tratamientos médicos y quirúrgicos. Acá tenemos un caballo que me llaman y tiene esa masa en el ojo, sobre la córnea. Fíjense que hay una parte de córnea que está bastante transparente bien y la otra parte que está opaca y con esta masa. Supuestamente se había golpeado con una rosa mosqueta, no sé si la conocen, es una rosa que es bastante común en potrerillos. Lo empiezo a tratar al caballo con ungüentos y gotas sin corticoides y empieza a disminuir esa masa, fíjense cómo va disminuyendo después del tratamiento hasta que queda totalmente bien, caballín.
Ay, no. Esto ya es a los 2 meses. Ahí está cuando todavía se usaban cámaras de fotos. Miren qué bonita la transparencia de esa córnea. También tenemos los ifemas. ¿Qué es el ifema? Si se acuerdan. ¿El acúmulo de qué? De pus. De pus, muy bien. Acá tenemos 3 caballos con ifema. Bien, y tenemos distintos tipos de úlceras, como ya les decía. La indolora, que son úlceras superficiales, crónicas, que tienen un anillo de epitelio suelto, edema corneal, focal, molestias moderadas y mínima vascularización. Hay un fallo en la fijación de ese epitelio a la membrana basal subyacente y el tratamiento es removiendo el epitelio suelto normal, obviamente eso lo tiene que hacer un oftalmólogo con experiencia, desbridar los bordes epiteliales de las úlceras, hacer queratotomía lineal superficial, acortando el tiempo de cicatrización y usar antibióticos, antiinflamatorios, AINES y atropina. Después tenemos la queratitis punctata superficial, que es más en cronicidad. Tenemos opacidades corneales subepiteliales y epiteliales multifocales. Puede ser por herpes virus, onchocerca o alteraciones inmunomediadas. Y se trata con antibióticos, corticoides, ciclosporina, antivirales y demás. Después tenemos la queratoconjuntivitis eosinofílica, que esta sí también es inmunitaria. Puede ser unio bilateral. Se hace una placa gaseosa amarillo blancuzca, como la que vimos en la foto. En la zona limbal de la córnea hay un edema perilesional y úlcera. Puede ser en primavera-verano y se administra lodoxamina, que es un antialérgico. Acá tenemos, por ejemplo, arriba a la izquierda, una queratitis por herpes virus, una queratitis epitelial, una queratitis superficial, fíjense los vasos sanguíneos, y una queratitis eosinofílica. Fíjense que parece una micosis también, ¿no? Bien, después tenemos la queratitis micótica. Toda úlcera crónica tratada con corticoides puede terminar con una queratitis micótica porque les baja la defensa y los hongos aprovechan. Puede haber áreas multifocales de infiltrados celulares, colonias de hongos que se ven como lesiones blancas profundas, como esa que les mostraba recién. Hay que ver la historia, los signos, cultivo y citología. El más común es el Aspergillus. Y se usan antifúngicos como el miconazol cada 4 horas, más el tratamiento de la úlcera, obviamente. Después tenemos las úlceras colagenasa positiva, que hay queratomalacia por colagenasa del huésped y de enzimas bacterianas producidas por pseudomonas. Puedes perforar la córnea en 24 horas. Hay que hacer cultivo bacteriano, fúngico y citología. Se trata con tobramicina y ciprofloxacina y agentes anticolagenasas tópicos como la acetilcisteína. Y lo peor de todo es el D-cementocele, que no se va a teñir con fluoresceína. Es un punto claro en el centro de la úlcera con una córnea hematosa. Es una emergencia quirúrgica directamente y hay que hacer un colgajo conjuntival, tratar las úlceras, usar medicamentos por la bajez subpalpebral y rezar que no pierda el ojo. Acá tenemos distintos tipos de úlceras, fíjense, esto ya es un D-cementocele, fíjense cómo se ve. Acá hay un poco de ifema y más. Acá tenía un golpe, un trauma, y tenemos toda la opacidad de la córnea. Acá también ya son D-cementoceles. Bien, y úlceras de córnea, acá tenemos distintos tipos de úlcera. Esto es por pseudomonas, fíjense las características que tiene. Son úlceras graves. Acá tenemos treptococo y por pseudomonas con queratomalacia. Obviamente acá se ha hecho el cultivo y se sabe qué es lo que tiene, no es porque se vea la foto y listo, chao. Acá se hace el cultivo, ya sea por raspaje o por hisopado, y se ve qué es. Este es el colgajo subconjuntival, conjuntival. Hay distintas formas para poder hacer llegar la vascularización a la zona de la herida y que cicatrice más rápido. Hay distintas formas de hacer esos colgajos, fíjense, de un lado al otro, en el canto medial o en uno de los bordes. Obviamente eso lo hace un cirujano, oftalmólogo. Acá está la queratoplastía, o no oftalmólogo, capaz. Y estos son unos discos que ustedes ven que se implantan. Esos discos van liberando medicación. Bien, y por último podemos tener la Perdón, pregunta, me surgió una duda.
cuando se hacen esos colgajos, ¿se tiene que acompañar de una tarsorrafia para que se mejore más rápido o no? Sí, por lo general le hacen después de esto una tarsorrafia. Bien, gracias. Cura todo más rápido, aparte lográs que haya buena humedad, que no se ensucie y todo lo demás. Y siempre hay que tener mucho cuidado que el cabello no se rasque, porque se tiende a rascar contra cualquier cosa y se lesiona espantosamente. Que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, la perforación y laceración corneal es la ruptura de esa úlcera corneal profunda de cementocele y trauma. Pueden causar esa perforación. Hay que hacer una reparación primaria, prótesis intraocular o enucleación directamente del ojo. Se puede ver qué es lo que el dueño quiere y qué medios tiene también. El pronóstico obviamente es grave. Por lo general pierde ese ojo. Está asociado a uveitis anterior secundaria, prolapso del iris. Las secuelas pueden ser escara corneal, sinequias anteriores o posteriores, cataratas, desprendimiento de retina, atrofia de globo, ceguera y pérdida del ojo. Así que es la parte más grave de todo lo que le he contado hasta ahora. Tratamiento: reparar el desgarro, restablecer la cámara anterior o disminuir el dolor y la inflamación, usar antibióticos, atropina, antiinflamatorios, lavajes subpalpebrales. Y si el trauma es romo, la perforación es mucho más grave y aumenta la presión, puede hacer una ruptura explosiva y expulsión del contenido intraocular, y ahí directamente se prefiere la enucleación del ojo. Bien, acá tenemos, fíjense, la foto, acá tiene una ruptura de córnea con vaciado del ojo directamente. Acá se prefiere una enucleación. Acá tenemos un prolapso del iris, fíjense cómo se ve, y de la cúrpula nigricans, es una mínima ruptura, que esto sí se pueden llegar a tratar, pero la anterior no. Acá tenemos cúrpula nigricans quística, fíjense, el quiste, ¿lo ven? Ahí. Eso hay que tratar de ver. Y este es un caballo que tuvo un vaciamiento ocular directamente y quedan así. En estos caballos, una vez me pasó que tuve que ir a hacerle la ecografía a un criollo que querían saber si estaba el ojo o no. Entonces ustedes le pueden hacer la ecografía sobre el párpado o directamente a través del ojo para ver si está el ojo adentro. Ya vamos a ver cómo se ven las ecografías oculares y no tenía el ojo. Pueden haber microftalmias también. Ahí está más de cerca, fíjense, acá se ve bastante bien cómo directamente perdió casi todo el ojo. Y esto lo que ven acá es el tercer párpado. Bien. Ahí vimos las enfermedades ulcerativas de la córnea. ¿Cuáles son las enfermedades no ulcerativas de la córnea? Vamos a tener escaras corneales, edemas corneales, por ejemplo, por agentes hiperosmóticos, como cloruro de sodio, abscesos estromales, por bacterias o antibióticos, infiltraciones celulares y no celulares, queratouveitis no ulcerativas, donde hay que tratar el dolor principalmente, y oncocercasis ocular, que crea una queratitis intersticial, como vimos anteriormente, y se trata con corticoides, fenilbutazona y ivermectina. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se me han dormido? Acá estamos. Es pesado, ojo, chicos. Le digo que es una cosita chiquitita, pero bastante compleja. Bien, la uvea es muy importante en el caballo. Tiene una túnica vascular. Es la túnica vascular, en realidad, o media del ojo, la famosa uvea. Tiene una parte anterior que es el iris y los cuerpos ciliares y una parte posterior que es la coroides. Contiene vasos sanguíneos, células pigmentarias, músculos lisos y un tapetum fibroso acelular de la coroides. Tiene una barrera hematocelular, que es la formación del humor acuoso, que se puede alterar y se empieza a llamar uveitis. El espasmo de los músculos lisos produce miositis y fotofobia por dolor. La uveitis es la inflamación del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides, de toda la uvea. Puede haber manifestaciones de muchas enfermedades sistémicas y oculares que creen uveitis. Hay que diferenciarlas de otras patologías que produzcan ojo rojo o doloroso, como ser el glaucoma, úlceras corneales y conjuntivitis. Y la uveitis puede conducir a la famosa ceguera equina. Los signos: podemos tener uveitis aguda o crónica. Si es aguda, vamos a tener miositis, fotofobia, blefarospasmo, edema palpebral, turbidez del humor acuoso, edema corneal, cororetinitis, hipopión o hipotonía.
Y si es crónica, va a haber directamente una sinequia anterior, cataratas, pigmentación de la cápsula anterior del cristalino, atrofia de los cuerpos negros, glaucoma, despigmentación peripapilar, atrofia de ese globo ocular, ceguera y luxación lenticular, que ya vamos a ver cómo se ve. Causas: enfermedades oftálmicas primarias o sistémicas, traumas, romos o perforantes, neoplasias intraoculares, úlceras corneales, parásitos, enfermedades infecciosas, tóxicas, parasitarias, septicémicas, inmunomediadas y demás. ¿Cómo le diagnostico? Hacemos un examen oftalmológico completo, un examen físico de laboratorio, ecografía y radiografía. Y el tratamiento con antibióticos, antiinflamatorios, sistémicos tópicos y atropina, obviamente depende de lo que esté pasando. Una de las enfermedades más comunes y más importantes en el ojo del caballo es la uveitis recurrente equina, también llamada oftalmia periódica, ceguera de la lluvia, uveitis inmunomediada. Es la causa más frecuente de ceguera en los equinos, sobre todo los Appaloosa. Necesitan 2 o más episodios de esa inflamación en la uvea para terminar con una uveitis recurrente. Las causas son varias, entre ellas tenemos infecciosas e infecciosas, como ser brucela, salmonela, escherichia, rhodococcus, influenza, herpes, no infecciosas, traumas, radiaciones, hipoxias, variaciones de pH. El grado en que se lesiona ese ojo y el grado de severidad y la duración de la inflamación me va a determinar si llega a la uveitis recurrente o no. La patogenia: hay una reacción de hipersensibilidad en respuesta a una gran cantidad de agentes, tiende a recurrir y cronificarse, hay una estrecha relación con leptospira y la uveitis recurrente equina. Se clasifica en forma clásica, que es la más común, que tiene una inflamación aguda, una aquiescente y un estadio final. La forma insidiosa, que es leve y no dolorosa, suele pasar desapercibida, es una uveitis persistente, con degeneración de las estructuras intraoculares, y ya cuando es crónico llega a la uveitis. Acá tenemos causas de uveitis, fotos de uveitis aguda. Los signos: vamos a tener una fase inflamatoria aguda con dolor, blefarospasmo, epífora, fotofobia, edema corneal, hiperemia conjuntival, efecto Tyndall, ifema, fibrina intraocular, hipopión, miositis, sinequias posteriores, presión intraocular baja con la inflamación y cataratas. Acá tenemos, van a ver, como veíamos recién, las opacidades de la córnea, las uveitis. Acá también tenemos otras fotos, como vimos recién. Bien, la fase de quiescencia no va a tener signo de inflamación aguda, va a haber edema, neovascularización corneal, que ahí hay que diferenciarlo de las patologías que vimos anteriormente. Precipitados queráticos, ¿se acuerdan que yo les dije que depende de la vasculatura que tenían, era solamente de córnea o ya afectaba la uvea? Discoria, cambio en la coloración del iris, atrofia del iris y córpula nigricans, pigmentos en la cápsula anterior del cristalino, puede haber cataratas, luxación del cristalino, degeneración vítrea y cicatrices corioretinianas. Obviamente eso lo vemos con el oftalmoscopio o la eco. Acá vemos uveitis recurrentes, ya queda el ojo azul, famoso, que hay que diferenciarlo de los glaucomas, ya vamos a ver cómo se ven los glaucomas. Las uveitis recurrentes son caballos que no ven, son caballos que están molestos, pueden o no tener el ojo azul, depende. Puede ser bilateral o unilateral, depende de la causa. Acá tenemos una tisis bulbi con inflamación aguda de la uvea, fíjense los vasos sanguíneos, y está como mucho más chiquito el ojo, con microoftalmia directamente, fíjense este ojo a diferencia de este, bastante grave. Y el estadio final es una inflamación crónica, ya no va a doler, tiene cataratas, corioretinitis, glaucomas secundarios, hipotonía crónica y atrofia ocular. Y la mayoría quedan ciegos, como vimos este caballito. Ese caballito de ese ojo no ve. Bien, ¿cómo le diagnosticamos? Según el cuadro clínico y los episodios recurrentes. Son caballos que vamos a ver y vuelven a tener uveitis, vuelven a tener alteraciones de la vista. Hacemos análisis de sangre a ver cuál es la etiología. Hacemos estudios parasitológicos y en la uveitis insidiosa, buscamos los 3 signos de la enfermedad crónica. ¿Cómo tratamos? Preservar la visión si se puede,
controlar el dolor, minimizar o prevenir que siga la uveitis recurrente. Son tratamientos muy largos, crónicos. Usamos los catéteres subpalpebrales en la fase de inflamación para administrar esa medicación, pues son medicaciones cada 2-4 horas durante muchos días. Podemos usar midriáticos, psicoplégicos, como la atropina, la tropicamida, antiinflamatorios tópicos, esteroides y no esteroides, meglumina, flunixin, fenilbutazona, ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, y quirúrgicos, evitar recidivas, y podemos hacer una vitrectomía anterior o un implante de ciclosporina, que era el disquito que yo les mostraba recién, por lo general libera ciclosporina. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿No se me han dormido todavía? Bien. El glaucoma es muy importante, es muy común en cualquiera de las especies, nosotros también. Es una elevación anormal de la presión intraocular. Puede ser congénito, puede ser, o megaloglobo que le dicen, o puede ser agudo, que es raro. Son secundarios a una iridociclitis crónica, por una uveitis anterior, por una uveitis recurrente. Puede ser por traumas, por un desplazamiento anterior del cristalino luxado. Va a haber dolor, epífora, fotofobia, blefarospasmo. El caballo va a sacudir la cabeza en forma convulsiva porque hay algo que ve que le pasa por adelante y no entiende qué le pasa y se asusta. Va a tener hiperemia de la conjuntiva, vascularización escleral, alteración en la córnea como edema, ruptura de las membranas de Descemet, úlceras superficiales, midriasis, alteración del iris y en los cuerpos negros y buftalmo. Acá, por ejemplo, tenemos un bebé, un potrillito, con megaloglobo o megalocórnea, que se dice, de bilateral. Y acá tenemos caballos adultos con glaucomas. Ven que se ve el ojo azul, pero a diferencia de la uveitis recurrente. Lo diagnosticamos con la tonometría de aplanamiento, tranquilizamos el animal, hacemos anestesia de los ojos, hacemos la presión con el tonómetro, que lo normal es 18-25 milímetros de mercurio. Se trata con pilocarpina al 2%, beta bloqueantes, sistémicos y locales, y control quirúrgico con un láser de argón para la trabeculoplastía, cirugía de infiltración o destrucción del cuerpo ciliar. Acá tenemos distintos edemas de córnea, como se ven, que pueden o no tener glaucoma. Y otras patologías de la uvea, aparte de la uveitis y el glaucoma, vamos a tener el ifema, que es la sangre en la cámara anterior del ojo, por lo general por traumas locales o enfermedades sistémicas, y puede ir con uveitis anterior y llevan el mismo tratamiento. Y anormalidades de la pupila, que son anormalidades en respuesta a estímulos luminosos. Nosotros dentro del examen del caballo hacemos, con la linterna de punto, vemos los estímulos de la pupila. Vemos los reflejos, vemos la contracción y demás. Pueden haber lesiones aferentes que afectan la retina o directamente el nervio óptico con pérdida de visión. Podemos tener lesiones eferentes del nervio canal 3 con estrabismos ventrolaterales, sinequias y glaucoma, o lesiones en la fibra simpática donde vamos a tener el famoso síndrome de Horner. Optosis, miosis, oftalmo, protusión, ya lo vimos. Acá tenemos una famosa ifema que puede ser con sangre o con pus. Acuérdense, toda la cámara anterior del ojo. Y acá directamente una perforación y un ifema posterior a un trauma. Bien. Otra parte que tenemos en el ojo es el cristalino, que es una estructura biconvexa, avascular y transparente. Córnea y cristalino hacen que la imagen esté enfocada, tiene un impulso nervioso que lleva a la corteza cerebral, permite el paso de luz, forma una imagen enfocada en la retina y se traduce al sistema nervioso central. La anatomía del cristalino es una cámara anterior, ahí entre el cristalino y el iris, donde vamos a tener el humor acuoso y el humor vítreo, y en la cápsula posterior está, que está entre el iris y la córnea. Tiene un estroma, un epitelio, un sistema zonular con los ligamentos, nutrición e inervación del nervio óptico. Las patologías son afaquia, que es la ausencia de cristalino, microfaquia cuando es muy chiquito, coloboma cuando está falto su desarrollo y la luxación lenticular,
que es el desplazamiento de ese cristalino por ruptura de las zónulas lenticulares, que son esos ligamentos que lo sostienen. Puede subluxarse también, puede ser congénito, puede ser traumático, puede ser secundarias a tumores, glaucomas o hereditarias. La luxación anterior se va hacia la cámara anterior, produciendo un edema corneal, y la luxación posterior del cristalino se va a la cámara vítrea, dando una licuefacción, o sea, se licúa el cristalino, y eso lo podemos ver por ecografía. Los síntomas, vamos a tener el movimiento normal, porque el caballo es como que se le atrofia toda la vista normal, no entiende nada. Hay aumento o disminución de la profundidad de la cámara anterior con edema corneal, uveitis traumática, licuefacción del cuerpo vítreo cuando se desplaza hacia atrás, se ven hebras de colágeno, se ve una media luna fáquea y aumento de la presión intraocular, por supuesto. Acá tenemos una ecografía, fíjense, tenemos una ecografía normal, donde se ve la córnea, se ve el iris, el cristalino y la retina. Cuando nosotros tenemos un cristalino luxado, se ve directamente todo el cristalino y se pierde la anatomía normal del ojo. No es complicado. Las cataratas, ¿quién no ha tenido o ha visto cataratas? Es la opacidad que afecta al cristalino y la cápsula, puede ser uni o bilateral. Hay cataratas ecuatoriales, corticales, anteriores, que tienen más probabilidad de progresar que las nucleares y posteriores. Fíjense que hay distintos tipos de cataratas. Las congénitas afectan el núcleo, las juveniles y adultas son adquiridas y hereditarias, y puede ser por anormalidades hereditarias, metabólicas, tóxicas o nutricionales. En el caballo acuérdense que sufre mucho lo que es el síndrome metabólico, Cushing, hipotiroidismo. Podemos tener cataratas en ese tipo de animales. Diabetes. Las causas más comunes, la uveitis recurrente equina para cataratas, y el tratamiento es quirúrgico con extracción de esa catarata. Hoy se está haciendo mucho en pequeños animales. Acá tenemos cataratas, dislocación del cristalino, fíjense cómo se ve. ¿Cuál es la clasificación de las cataratas? Acá tenemos un dibujito, la forma de media luna de la catarata. Podemos tener una ecuatorial, que es la superior, una posterior polar, que es esta chiquitita acá, una posterior cortical, este es el núcleo obviamente, una lamelar, una subcapsular o una piramidal. Son los distintos tipos de cataratas que podemos llegar a tener. Capsular, subcapsular, cortical, ecuatorial, axial, nuclear y anterior y posterior. Según la gravedad puede ser incipiente, que es la más temprana, que son pequeñas vacuolas. La inmadura, la mayor parte está afectada. Hipermadura, cuando hay licuefacción de fibras lenticulares. Y la catarata Morgagni, toda la corteza está licuada y el núcleo se asienta centralmente, que es la que vimos, por ejemplo, en la ecografía recién. Y según la edad puede ser congénita, juvenil o adulta. Ese es el tipo de clasificación. Acá tenemos distintos tipos de cataratas en los equinos. Bien. Y por último está la retina del nervio óptico, que tenemos. Las enfermedades retinianas son raras o poco estudiadas. Pueden ser congénitas o adquiridas. Dan ceguera y problemas de visión nocturna. Acuérdense que los caballos tienen conos y bastones. No sé si se acuerdan de eso. Los conos me sirven para ver en colores y los bastones para ver de noche. El caballo suele tener más bastones que conos. Ven algunos colores, pero ven muy bien de noche porque aparte es un animal presa, igual que la vaca. Entonces ven muy bien de noche. Bueno, cuando hay alguna alteración de esa retina, ese nervio óptico, tienen ceguera y afecta esa visión más que nada nocturna. ¿Cómo se diferencia? Cuando hay desprendimiento de retina, puede ser adquirido congénito, puede haber ceguera nocturna, por ejemplo los Appaloosa, o corioretinitis, que son lesiones en la zona no tapetal con déficit visual y no hay tratamiento. Adri, ahí tengo una acotación. Dime. En el caso de las Appaloosa que nombrabas ahí, existe un test genético para determinar si el caballo tiene cierta probabilidad de predisposición a tener ceguera nocturna en este caso. Y bueno, vos ahí haces un descarte o no, digamos. Exacto. Y sí, porque es muy jodido tener un caballo ciego de noche. O sea, ciego en general, pero de noche. Gracias, chiquita, gracias. Bien, enfermedad del nervio óptico, altera la visión, obviamente. Se diagnostica porque hay cambios en la apariencia del disco óptico por oftalmoscopía. Hay atrofia y disminución del aporte vascular.
puede ser por traumas, que se genera un edema, ese disco óptico y hemorragia. Hay que diferenciarlo de una hipoplasia en el nervio óptico, de neuritis óptica, de neuropatías ópticas traumáticas, y no hay tratamiento salvo para la fractura craneoencefálica. Bien, acá tenemos una neuropatía exudativa del nervio óptico. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de la charla cómo se veían los tapetum normales? Bueno, acá se ve una neuropatía exudativa bastante importante y acá una mucho más pequeña. Este es el tapetum normal de un caballo. Bueno, esto es la alteración que nosotros podemos llegar a ver cuando hacemos fondo de ojo con el oftalmoscopio al observar el tapetum. ¿Mm? El nervio óptico también se puede ver con la... ¿Cómo se llama? Con la eco. Acá le he agregado esto. Bueno, esto ya lo vimos, pero les quería agregar lo de las vacas, que en las vacas también se hacen lavajes nasolagrimales. Fíjense del conducto, cómo se ve la sonda y cómo se ve cuando se lava. ¿Mm? Después acá tenemos la cirugía del globo ocular, lo que vimos anteriormente, más o menos, cómo se puede llegar a hacer. ¿Mm? Acá tenemos. Obviamente todo se hace con un instrumental muy chiquitito, específico. Esto es más a lo campo, digamos, la tarsorrafia famosa. Y las vendas, las gasas, que están muy buenas para mantener. Y otros casos de ojo en bovino, fíjense, por ejemplo, este tiene una exoftalmia y un estrabismo importante. Yo no hablé de estrabismo, pero es algo más neurológico. Pero podemos ver, por ejemplo, acá tienen quiste dermoide, se ve bastante común. Yo he visto quiste dermoide en vacas, muy común. Una heterocromía del congénita del iris. Acá tenemos los glaucomas, también se dan en vacas. Colobomas. Después acá tenemos conjuntivitis crónica en un bovino con prolapso, quemosis, irritación del párpado superior, porque se clavó algo en el ojo. Fíjense, muy común también en las vacas, que se lastimen. Acá tenemos queratoconjuntivitis infecciosas, queratitis de las praderas, que también le dice. Conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, fíjense esta, directamente tiene un queratocele antes de que se rompa el ojo, fíjense, directamente se ve la ruptura, y este tiene una úlcera corneal con cicatrización. Fíjense que ahí se ven los vasitos. Eso ya es una uveitis porque se ven los vasos sanguíneos grandes, largos, perdón. Acá tenemos una microoftalmia postraumática con proliferación de la grasa periorbital. Acá tenemos un coágulo de fibrina en la cámara anterior del ojo por una iridociclitis. Acá una microoftalmia y una sinequia anterior con perforación de la córnea, fíjense. Y acá tenemos un acúmulo de pus en la cámara anterior o hipopión. Quifema de la sangre, hipopión, pus. Después acá tenemos un papiloma fungiforme. Acá abajo tenemos un fibroma en la conjuntiva del tercer párpado, parecía a la que vimos recién en el equino. Una catarata y sinequia posterior con iridociclitis. Acá tenemos una dislocación del cristalino en la cámara anterior, fíjense, parecía a la que vimos recién en el equino. Bien. Y les quería mostrar, antes de terminar, si me dejan. Adri, perdón, pequeña también acotación que me encanta aportar. En el caso de la queratitis en bovino hay que acordarse que es prevenible porque hay vacunas para moraxela, que es uno de los agentes principales que la causan. Exacto. Que es muy común en feedlot dar esta vacuna para evitar los problemas. Exacto. Bueno, acá si se fijan, ¿se ve bien? Esta es una ecografía que he hecho de un caballo. Acá está el ojo derecho, que es normal. ¿Se acuerdan? Cómo estábamos más o menos ubicados, la retina. Arriba estaba la córnea. A veces se ve el cristalino, a veces no, depende cómo se ubiquen. ¿Ah? Y ese es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Este es el caballo que yo les contaba, que no tenía directamente el ojo, ¿se dan cuenta? No tenía ojito, era una masa. ¿Se entiende? Acá hay una zona anecoica que no hay nada, pero acá está el ojo que no hay ojo directamente. Este es el criollito que no tenía ojito. Esa es la eco que le quería mostrar. Después este otro caballo, muy común los traumas. Este caballo tenía una neoplasia en el ojo y aparte tenía, ¿se acuerdan cómo se llama esto? ¿Qué son? ¿Se dan cuenta? ¿Un quiste dermoide puede ser? No.
Creo saber. Miren cómo se ve. ¿Cómo se llama esto? Yo veo como que son querezas los huevos de las moscas que están puestos muy ahí. bien, son huevos de mosca, sí señora. Después eso se transforma en gusano y se come en el ojo. Sí. Bueno, muy bien. Después acá tenemos otro caso. Este era un caballo que le habían chicoteado el ojo. Muy común, tiene la fluoresceína, ustedes se ve ahí. Y bueno, se trató obviamente, al no tener úlceras, se puede tratar con gotas con antibiótico y con corticoides. No así si tuviera una úlcera. Acá tienen un video que lo hizo el Pucho. Fíjense que le están haciendo el reflejo de lo que yo les decía. Esos pelos, si ustedes lo tocan, va a ser una respuesta falsa positiva. Este caballo parecía el que yo tuve los otros días. No me acuerdo si bajé las fotos, ya me voy a fijar. También no. Ustedes les hacían eso y el caballo no respondía para nada. Y acá lo están haciendo caminar con obstáculos. Fíjense que eso se hace sin tapar la vista, porque yo quiero ver si el caballo ve o no ve y no ve nada. ¿Ven? Recién ahí activó su propiocepción porque algo le tocó en la punta del casco, ¿se entiende? Pero el caballo no ve, directamente no ve. Ese video se lo robé al Pucho, que está ahí y no ve nada. Bien, el de los otros días también, bueno, esta es una eco que ha hecho el Pucho. Fíjense, este es el desprendimiento y este es normal. ¿Se entiende? Este que es un desprendimiento. Fíjense, ahí se ven las cúpulas lígricas, la córnea con la pupila y hay un edema total. Yo el caballo que les cuento de los otros días, no me acuerdo si bajé las fotos o no, ya se las voy a pasar, sino para que las vean. También tenía el ojo así. Ustedes hacían la oftalmoscopía, los dos ojos, está normal, pero no veía nada el caballo, directamente. Estaba, bueno, acá hay otras fotos, fíjense, se veía igual que este. Igualito. Pero no veía nada. Entonces ustedes ahí determinan que es algo más central, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ojito, fíjense cómo se ve toda esa nube. Ahí tienen que hacer oftalmoscopía, a ver si se ve o no el fondo de ojo. Si tiene, fíjense acá hay una uveitis, porque los vasos sanguíneos son largos, ¿se dan cuenta? ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Están? ¿Se ven las fotos, Mili? Sí, se ve bien. No sé si se cortó. Sí, se ve, Adri. A mí no me andaba bien el micrófono, parece. ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha y se ve bien. Ah, qué tonto. Perdón, que había mutado el coso. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perdón, que había mutado el coso. Bueno, ahí se ve el ojito. Ahí está. Cómo se ve la alteración de la uvea. Fíjense los vasos sanguíneos, increíble cómo van tratando de vascularizar esa córnea para tratar de salvarla, ¿no? Cuando la córnea no tiene que tener vasos sanguíneos, si ustedes se fijan cómo van de un lado al otro, yo a este no le hice la cirugía, pero solo el ojo intenta vascularizarlo para tratarlo. Y después quedó bastante bien este ojito. Después tenemos... Bueno, este no se lo voy a mostrar porque estaba en la presentación. Este también. Estos son distintos ojitos. A ver. Bueno, este es el del párpado. Este sí lo vieron. ¿Cómo quedó? Este es otro que tenía un golpe. Fíjense la microftalmia de este ojo, a diferencia de este que es normal. ¿Se ve? Y aparte que tiene la nube en el ojo y tiene el párpado medio hacia adentro, un enoftalmo para entropión, fíjense cómo se ve. Todo eso lesiona el ojito. Este ya lo vimos. Se me han mezclado las fotos. Ahí está, este ya lo vimos también. Que se me mezclaron. Ahí está. Este también, tenía, si se fijan, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? En la córnea.
No sé si lo ven ahí. Cuando salía parte del cúrpulo nigricans. Una hernia. ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? No quiero hablar de grasa, pero no es un descementocele. No, es el cúrpulo nigricans que sale como por una lesión de la córnea, sale parte del cúrpulo nigricans. O el cuerpo negro, como le quieran decir. Ahí se ve una úlcera, ¿ven? Que está teñido con la fluoresceína, mala la foto, pero bueno. Acá se ve más bonito, miren. Está bien teñido con fluoresceína, fíjense, se ve bonito. Esta parte no, pero ahí se ve bien la úlcera. Bien bonito. El mismo caballín, que a veces cuesta sacarle la foto. Este era más malo, no se dejaba agarrar la cabeza. Y después del tratamiento ya quedó bien bonita la córnea. Al tordillín. ¿Ven? Quedó totalmente curada esa córnea, por suerte. ¿Qué más? Después tenemos, fíjense el blefarospasmo en como le duele, ahí tiene una lesión en el párpado inferior, una herida. Y ahí le hacemos la fluoresceína a ver si tenía lesión y después ya se cura totalmente y no, la córnea se ve preciosa. Se curan bastante rápido igual los ojos. Después, este ya lo vimos. Bueno, este es un ojo de una vaca, una Hereford que no tiene la parte de los pelos negros, digamos, el antifaz, o la antiojera que se le dice, y tiene todo un aneo alrededor del párpado, fíjense, bastante feo. Bastante feo. Y esta es otra también que tiene toda una lesión ahí. Y aparte estas lesiones cuando afectan la parte interna del párpado lesionan totalmente la córnea todo el tiempo, son bastante molestas, fíjense, ¿no? Se ve ahí. Bastante molesto. Y bueno, tiene pífora, blefarospasmo y demás. Eso es lo malo, que los ojos no estén. Y esta es una al principio, ¿eh? Bastante feo. Las vaquitas de los prácticos que hemos visto. Bueno, este es el del chicote. No me acuerdo que tenía. Tengo lesión en la córnea. Bueno, este ya lo tienen, porque estos son los que yo he copiado. Este es un potrillito. Esta era una pony que la habían golpeado. Fíjense que está bastante lesionada y tiene un ifema, ¿ven? Ella perdió el ojo directamente. Una pony. Acá está la cirugía que les decía que había hecho el pucho. La masa en el tercer párpado. Obviamente eso hay que sacarlo. Y después se lleva a analizar. Nunca tiren lo que saquen. Ahí está el pucho con el Luciano. Este era el de la microftalmia. Y la viejita. Acá tenemos otros ojitos. Bueno, ese era el que les había mostrado. Bien. Bien. Bueno, chiquillos, eso fue todo lo que tengo de ojo para mostrarles. Espero que hayan entendido algo, que no haya sido aburrido, pero es bastante común. Las patologías de ojo, por lo menos a mí se me han presentado varias veces y está bueno aprender del ojo porque siempre traten de ver el animal en un lugar tranquilo, con gente que conozca. Tengan mucho cuidado a tocarle la cabeza a los caballos siempre, porque hay caballos que no les gusta. Tengan cuidado con los cabezazos. Y bueno, y se van haciendo el orden de cómo lo tienen que ir revisando para no olvidarse nada, porque vieron que son bastantes cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por quedarse, escucharme y bueno, ojalá les haya servido la charla. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Muchas gracias, Adri. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias a todos por meterse y coparse, así que abrazo para todos. Chau, chiquillos, que descansen.